Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Jugando a ser maestro aire, la leyenda de Korra. Capítulo 11. Akashi estaba en el motel, de pie frente a un tablero con los nombres de los dos hombres y sus identidades. En el centro, estaba el nombre de Boba. En cuanto a por qué estaba en el motel, bueno, habían intentado secuestrarlo, un intento que parecía muy bien planeado. Y era muy poco probable que se rindieran pronto. Supuso que, en una situación así, entrarían en pánico e intentarían atraparlo en casa antes de que la jefa enviara protección. Parecería su último recurso desesperado. Así que lo más sabio fue simplemente dar vueltas por la ciudad, cambiar de ropa y encontrar un motel donde quedarse bajo un nombre falso. De esa forma se sentiría seguro. Está bien. Dos hombres, mismo apellido. Debieron haber recibido el pago a través del banco. No creo que hoy en día la gente use tanto efectivo, bueno, los criminales sí, y el lavado de dinero sigue siendo una realidad. Ahora que lo pienso, la Ciudad República aún no es consciente del lavado de dinero, dado que el sistema bancario es reciente. Si ayudo, no solo conseguiría informantes, sino también dinero para pagar mis deudas. Creo que llevé demasiado lejos el consejo de para atrapar a un criminal tienes que pensar como un criminal. Volviendo al punto. No es una simple transferencia de dinero. Uno siempre puede decir que es de un familiar. La ley permite transferir grandes sumas al extranjero. Bob irá al banco. Conozco a ese bastardo. Lo seguiré durante los próximos días. En cuanto a las mulas, no creo que el departamento de policía me ayude. Tendré que usar mis conexiones. En el departamento de policía, aparentemente, mi teniente está descartado. Si pido ayuda a otros, él lo sabrá de inmediato. Los superiores no querrían derribarlo e incluso le contarían sobre mi investigación, y él la sabotearía, ya que estaría vigilándome. La única en la que puedo confiar es Amane. Vieja, enfocada en su carrera y me odia por ser un policía medio corrupto. Odiaría más a Boba que a mí. Y como Boba piensa que nos odiamos, no lo vería venir. En cuanto a la persona a la que voy a pedir ayuda. Al día siguiente, Akashi se estiró y bostezó. En ese momento estaba en la sala de espera, frente al escritorio de Tenzin. De la oficina salió un hombre de piel bronceada que parecía muy molesto. Pasó junto a Akashi y le lanzó una mirada muy fuerte con sus ojos azules antes de marcharse. Ese hombre parece estar de muy mal humor. ¿Qué pasa con él? Me secuestraron, me traicionaron, la jefa me gritó y me golpearon en una sola noche, y ni siquiera estoy la mitad de molesto que él. Akashi suspiró mientras cruzaba una pierna sobre la otra, mirando al techo. Akashi, entra. La voz de Tenzin vino desde la oficina. Akashi se levantó y entró, cerrando la puerta detrás de él, mirando al hombre parecido a un monje que tenía una expresión derrotada. ¿Estás bien? Preguntó Akashi. Tú y ese hombre no parecen llevarse bien. Ha estado así desde que tomó un asiento en el consejo, respondió Tenzin, con voz cansada. De todos modos, escuché lo que pasó anoche. Buen trabajo sobreviviendo hasta ahora. Sí. Fue gracias al entrenamiento en aire control que pude salir ileso de eso. Akashi asintió. No fue solo el nivel de habilidad en aire control lo que lo salvó, sino que el entrenamiento le sirvió de mucho, especialmente la maniobra que hizo cuando el auto volcó. ¿Y qué te trae aquí tan temprano? Preguntó Tenzin. No creo que sea simplemente una visita. ¿Quieres unirte a la Orden del Loto Blanco o prefieres quedarte en la isla para tu protección? Suena bien, pero lo dejaré pasar. Akashi negó y empujó dos identificaciones sobre la mesa. Estos son los dos tipos que me secuestraron ayer. También habría conseguido la identificación del taxista, pero no recuerdo su cara. Tenzin miró las dos identificaciones. Me resultan familiares. ¿Los conoces? No. Pero creo que solía verlos en algún lugar. Simplemente no recuerdo dónde, respondió Tenzin, frotándose la frente. Olvídalo. Quiero que uses tu autoridad y consigas sus estados bancarios. Ayudaría a descubrir si había una gran cantidad de dinero en sus cuentas. Akashi dejó a Boba fuera de la ecuación y para sí mismo. ¿Por qué no dejas esto y permites que alguien más lo investigue? Preguntó Tenzin.
Porque no es la primera vez que esta gente hace algo así, respondió Akashi, pensando en cómo convencer a Tenzin. En lugar de hacerlo parecer personal, la mejor forma de convencer a un monje era darle un propósito mayor. Y si dejo pasar cualquier pista que tenga, y si no doy todo de mí, otras personas inocentes podrían ser secuestradas. Me querían porque soy un maestro aire y soy interesante. Piensa en lo que podrían hacerle a una mujer o un niño que les parezca interesante. Tú tienes hijos, y debes protegerlos. Yo también quiero protegerlos. Quiero decir, la única razón por la que vinieron por mí y no por tus hijos es porque ellos viven en una isla protegida por la Orden del Loto Blanco. Pero piensa, Tenzin. Tus hijos están creciendo, especialmente Hinora y Iki, que están cerca de su fase rebelde adolescente. Algún día podrían discutir y decidir venir aquí, y entonces estos hombres que me buscaban podrían verlas y tenderles una emboscada. Al mencionar a sus hijos, Akashi logró provocar en Tenzin una expresión de sobreprotección y enojo. Así es. Todos sus hijos eran maestros aire. Muy bien. Haré de encontrar a estos hombres mi máxima prioridad, dijo Tenzin. Además, me estoy quedando en un motel dorado bajo el nombre Chen Tension. Envíame los estados bancarios allí, ¿quieres? ¿Por qué estás? Olvídalo, no voy a preguntar. Está bien. Akashi sonrió ampliamente y aplaudió. Estaré feliz de recibir tu ayuda. Capítulo 12. Durante los siguientes días, cuando la protección policial llegaba a la casa de Akashi, él ya se había salido por la ventana. No se había quedado en casa y había comenzado a trabajar de inmediato. Y por trabajo, se refería a rastrear a alguien. Sabía que podía dejar el caso en manos de otros oficiales, sobre todo porque lo acababan de secuestrar y debería descansar. Pero esto no era solo personal. Era una oportunidad. Una oportunidad de ganar puntos de experiencia, de forma honesta, y eliminar por sus propias manos cualquier amenaza potencial futura. En ese momento estaba sentado en un coche. Por supuesto, no tenía licencia de conducir. Pero en su vida anterior sí la tenía. Se ha descubierto una habilidad. Nivel de conducción, 5. Cuando se sentó al volante, el sistema evaluó su habilidad de conducción como nivel 5. Eso le provocó nostalgia, recordándole los días en que perseguía a infractores a toda velocidad, a veces con un helicóptero encima. Ahora estaba en un coche robado, uno que había tomado de un miembro de la tríada que conocía, esperando frente al banco. De la sucursal salió Boba, llevando un maletín. Parecía asomar un fajo de papeles por su bolsillo. Subió a su propio coche y condujo hasta su casa. Una vida lujosa de 2 pisos con piscina. Sí. Eso es suficiente prueba de que está corrupto. Una casa muy bonita. La mía es bonita, pero la suya. Boba entró en la casa, recibido por una esposa deslumbrante y un niño pequeño. Akashi esperó hasta que estuvo completamente dentro antes de dirigirse al coche. La tecnología había avanzado mucho, pero la seguridad no lo suficientemente rápido. Si este mundo se parecía a los años 20, robar un coche era lo más sencillo. Había algo que las fábricas no anunciaban. Abrir la puerta de un coche era más fácil que la de una habitación de motel. Ese curso que tomé no fue en vano, pensó mientras intentaba abrir el coche. Se esforzó un rato, trasteando con la cerradura. A mitad de camino se dio cuenta de por qué estaba teniendo problemas. La puerta ya estaba desbloqueada. Para ser un policía, ni siquiera es un poco paranoico. Akashi se subió y empezó a buscar los documentos. Rápidamente encontró el extracto bancario más reciente, lo tomó, volvió a su robado coche y condujo de regreso al motel. Cuando llegó, Akashi vio que Tenzin le había enviado lo que pidió. Abrió el sobre. Dentro estaban los extractos bancarios y los perfiles oficiales de los 2 hombres. Ambos trabajaban en el edificio del alcalde. O, más exactamente, en la sede del consejo. Recogió cada uno de sus extractos y notó que, además de sus salarios oficiales, los 2 habían recibido grandes depósitos de la misma persona. Akashi no encontró un nombre, pero sí un número de cuenta bancaria, que anotó en su libreta personal. Esto es prueba suficiente para condenar a Boba. Akashi se recostó, estudiando el extracto de Boba. El sueldo del hombre era triple al suyo. Y había estado recibiendo numerosos depósitos grandes recientemente desde varias fuentes. Claramente, Boba estaba corrupto a otro nivel.
Incluso después de que salvé a su hermano y lo consideré un amigo, así me lo paga. Esto es lo que sienten las tríadas cuando las traicionan. Vaya, por fin entiendo por qué quieren matarme. Ser traicionado es peor que ser atrapado, pensó. Olvídalo. La clave para desenmarañar toda esta red criminal es descubrir quién envió el dinero. Ahora que tengo personal de protección, quien quiera que me persiga debe saber que trataría de ir tras ellos. Así que moverán ficha pronto. Su mejor jugada será sacarme del servicio de alguna manera y hacer que pierda a los guardias apostados alrededor de mi casa. Definitivamente me acusarán de corrupción. Akashi cogió un bolígrafo y papel y empezó a escribir una carta. Caigamos en esa trampa, dijo. Al día siguiente, Akashi volvió al trabajo. Saludó a todos, vagó por la oficina y charló con los compañeros. Su teniente se acercó. Akashi, fingiendo ser un tonto despistado, sonrió y saludó con la mano. Buenos días, teniente, dijo Akashi. El teniente frunció el ceño con fuerza. ¿Qué demonios has hecho? ¿Qué podría haber hecho? He estado en mi casa los últimos 3 días. Tengo testigos presenciales, respondió Akashi encogiéndose de hombros. Testigos o no, dijo el teniente extendiendo la mano, entrégame la placa y ve voluntariamente a la sala de interrogatorios. ¿Perdón? Akashi fingió sorpresa. Hay pruebas de tu corrupción, dijo Boba. Incluso tenemos testigos. ¿Ah, sí? ¿Y exactamente qué hice? Preguntó Akashi. ¿Tomar dinero para ayudar a alguien a secuestrar a un policía? Sonrió con suficiencia a Boba, que se estremeció ligeramente. Entrégame la placa y ve a la sala de interrogatorios. Si te demoras más, lo consideraré resistencia y te inmovilizaré por la fuerza. La voz de Boba temblaba de frustración. Akashi alzó las manos. ¡Wow, qué miedo! Pero ambos sabemos que esto es temporal. Era un objetivo. No lo iban a inculpar hasta el punto en que la cárcel realmente lo protegiera. Te pudrirás en la cárcel, murmuró Boba. Ahí es donde te equivocas, dijo Akashi, metiéndose las manos en los bolsillos. Entró un sargento. ¿Qué demonios está pasando? No es la primera vez que rompe las reglas. ¿Qué cambió? Nada. Simplemente lo atrapamos, espetó Boba. Por robar dinero del departamento y otras cosas. ¿Pero no has sido cómplice todo este tiempo? Preguntó ella. La cara de Boba se puso roja. Cállate. Amane miró a Akashi, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Te advertí que este día llegaría. Pero no, mantuviste esa actitud engreída, dijo, con una mezcla extraña de satisfacción y decepción. Akashi se inclinó y susurró en su oído, ¿qué haría el mundo sin buenas policías como tú? En fin, dejé tu regalo de cumpleaños en el cajón. Tonta. La última parte la dijo lo bastante alto como para que todos la escucharan, sonando como un insulto. Y sigues siendo un arrogante, respondió ella, echándose hacia atrás. Insultando a una mujer 15 años mayor que tú. Tu madre debería haberte enseñado mejor. En fin, volveré pronto, dijo Akashi antes de seguir a Boba hacia la sala de interrogatorios. Unas horas después, Amane estaba en su oficina. Aunque mantenía la expresión seria, hervía por dentro. Ese tipo, incluso en el último momento, seguía con esa actitud engreída. Al recordarlo, abrió su cajón. Apuesto a que es un dibujo de un pene. Ese bastardo inmaduro. Ni siquiera es mi cumpleaños, murmuró. Dentro encontró un sobre. Un montón de papeles. Extractos bancarios, nombres y más. Pruebas de la corrupción de Boba. Y exactamente dónde había ocultado su dinero ilegal. Los registros bancarios por sí solos eran suficientes para justificar una orden de registro en su casa. Encima había una carta. Querida Amane, perdón por llamarte tonta. Fue solo una distracción para que otros no husmearan en el cajón. De todos modos, para cuando leas esto, estaré en la sala de interrogatorios. Todo esto es solo una táctica del que ahora le está pagando a Boba, y confío en que rastrearás a esa persona. Spoiler. Le pagó 500,000 yuan. Hazlo bien y quizá finalmente obtengas ese ascenso. ¡Feliz cumpleaños! Capítulo 13. Akashi se sentó en la sala de interrogatorios. Hacía tiempo que no lo arrastraban hasta allí. Estaba bastante ansioso, para ser sincero. Podía confiar en sus cálculos, en sus corazonadas y en sus conclusiones.
Podía confiar en que cierta gente haría cosas malas. Pero en la vida nunca había logrado sentirse seguro al confiar en alguien para que hiciera algo bueno. En cualquier caso, tengo un plan B, pensó. Y además, confías en la gente para que haga cosas malas a los malos. La jefa entró en la sala de interrogatorios y dijo: Entonces, ¿sabes por qué estás aquí? Por las supuestas pruebas de que soy un policía corrupto. Tengo tanta curiosidad por ver esas pruebas como usted por oír lo que tengo que decir, respondió con calma, manteniendo el pulso sereno. Lynn entrecerró los ojos y se sentó frente a él, deslizándole un fajo de papeles. Se trataba de la supuesta utilización del presupuesto del departamento para beneficio personal. Para comprar drogas, alcohol y aliviar el estrés. Eso era cierto hasta cierto punto. Pero en el papel estaba exagerado. Nunca había tomado tanto. Si no, no habría escapado del bucle. Solo unos pocos miles de yuanes aquí y allá para completar su trabajo en el pasado. No es suficiente para incriminarme. Podría negarlo todo y volver al trabajo, pero... Los ojos de Akashi se iluminaron al mirar más abajo. Había una sospecha de que había aceptado un enorme soborno para permitir intencionalmente que una operación fracasara. La evidencia: haber pagado su préstamo bancario por completo justo ayer. El extracto bancario era oficial. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Akashi sintió que su cara se calentaba, la respiración se le cortaba. Aquel fue el momento más emotivo de su vida. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó la jefa. Eres un hombre. Deja de llorar como una perra. No aceptaré los cargos, pero tampoco los negaré, dijo Akashi. ¿Qué demonios?, respondió Lynn. Podía notar que era inocente. Le había tomado el pulso. Sabía que no era un psicópata. Pero que él no negara los cargos y, además, se pusiera a llorar. Se levantó y puso una mano en su hombro, pensando que quizá estaba teniendo un colapso mental. Por primera vez en mucho tiempo decidió ser amable, aunque fuera por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. No. Estoy más que bien. Se incorporó y abrazó a la jefa. Estoy tan feliz. Lynn soltó un pequeño grito de sorpresa. Pero al ver lo afectado que estaba, no dijo nada. ¿Por qué? Quien plantó estas pruebas pagó mi préstamo bancario. Un préstamo que me habría obligado a retirarme a los 60, dijo con total honestidad. Son gente muy amable. Trátalos con delicadeza. Sabes que si aceptas los cargos podrías perder tu trabajo, pagar una multa y quizá nunca volver a trabajar en las fuerzas del orden, advirtió Lynn. Se sacudió el momento de amabilidad y lo empujó con fuerza, obligándolo a volver a la silla. Pero por fin dejaré de trabajar hasta morir, argumentó Akashi mientras se limpiaba las lágrimas, y la mente racional volvía a él. De todos modos, ¿quieres vender la casa antes de que esto se aclare como un malentendido? Solo necesito 500K. Está por debajo del precio de mercado pero por encima de lo que le debía al banco. Así que sacaré beneficio. Ahora que el préstamo bancario había sido saldado por ellos, lo mejor era venderla. No sabía cómo lo habían hecho. Tal vez forjaron una identidad igual a la suya y alguien con parecido físico lo pagó en efectivo de una vez. Eso podría descubrirse en una semana o dos por otro departamento. Podía matar a sus enemigos en cualquier momento, pero no podía matar al banco. Sabía que se demostraría su inocencia de todos los cargos, pero quizá tendría que volver a pagar el préstamo. Así que era mejor vender el apartamento lo antes posible, aunque fuera a precio de ganga. Al fin y al cabo, seguía siendo una ganancia. Aún no había pagado ni una cuarta parte de lo que debía. Estás mintiendo. No hay forma de que esté por debajo del precio de mercado, y es muchísimo más de lo que le pagaste al banco, soltó Lynn apretando los dientes. Lárgate. Serás llamado a una audiencia pronto. Sabiendo que alguien quizá escuchaba detrás del vidrio, Akashi decidió tender una trampa. Se levantó, riéndose. En fin, voy a vender mi casa en la inmobiliaria. Tú te lo pierdes. Si decía eso, alguien definitivamente lo seguiría. Y él sabía exactamente quién. Pero eso no lo detendría. Ya tenía planeado lo que haría y lo que pasaría. Amane estaba con el subjefe, presentando todas las pruebas necesarias sobre la corrupción de Boba. El subjefe inició de inmediato el trámite para emitir una orden de registro para la casa de Boba.
Había encontrado, entre algunos números de cuentas previamente vinculadas a tríadas y organizaciones criminales que no habían logrado desmantelar. Una de ellas era la misma que Akashi acababa de descubrir. No es de extrañar que ese caso se quisiera cerrar rápido. Supongo que a Boba le irritó tanto que Akashi resolviera su primer caso que decidió incriminarlo, pensó. En cuanto al último depósito enorme, no pudo rastrearlo. Su solicitud para investigarlo había sido denegada. ¿Pero cómo? Akashi parecía anticipar eso. Consiguió pruebas sobre Boba y luego dijo algo para cabrearlo. Se burló preguntando si le pagaban para ayudar a secuestrar a un policía y Akashi fue el que fue secuestrado. Sus ojos se abrieron. Ese comentario hizo hervir al teniente. Supongo que ambos están en una carrera por derribarse mutuamente. Boba ayudó a secuestrarlo, y Akashi está intentando hundirlo. Chasqueó la lengua. Akashi es un poco corrupto. Pero al menos hace su trabajo y cierra casos. En cambio, Boba está corrupto hasta la raíz y permite que el crimen organizado prospere bajo su protección. Por mucho que odie a ese mocoso por arruinarme la promoción y por sacar al hermano de Boba de la cárcel, es lo suficientemente generoso como para dejarme esto. Con esto seré su teniente, y se lo haré pagar. Sonrió con malicia. Akashi se metió las manos en los bolsillos al salir de una agencia inmobiliaria, poniendo su apartamento a la venta con un margen de beneficio modesto del 20%. Pero el beneficio real equivalía a un par de décadas de trabajo como oficial. ¿Por qué eligió esa agencia? Era la más popular entre las tríadas, conocida por vender propiedades a cualquiera. Y trabajaban en efectivo. Eso era lo más importante. Akashi se sentó en un banco cercano y encendió un cigarrillo, esperando a que apareciera alguien. Akashi. Alguien lo llamó. Se volvió y vio a Boba acercándose con los ojos enrojecidos. Hola, teniente, dijo Akashi. Te has hecho de rogar. Espero que no sea por malas noticias, como una suspensión por actividad sospechosa o que te hayan registrado la casa. Sería una pena. Y qué triste. ¿Por qué? Preguntó Boba, con voz baja y cortante. Te traté como a un hermano pequeño. Te dejé hacer lo que quisieras. ¿Y así me lo pagas? ¿Dándome una puñalada por la espalda? Akashi inclinó la cabeza, sin saber si Boba hablaba en serio o simplemente era ciego a su propio sesgo. No lo entiendo, respondió Akashi. ¿Eres narcisista? ¿O solo tienes un trastorno narcisista de la personalidad? Me arruinaste la vida. Y por eso, te voy a entregar personalmente a Tarlok. Vamos, ven con papá. Boba se quitó el abrigo, dejando ver su armadura metálica. Un maestro metal. Tarlok. Interesante. ¿Eres potencialmente testigo? Akashi se puso en pie, con el corazón acelerado. Enfrente de él estaba un teniente experimentado que había practicado metal control casi toda su vida y partía huesos. Akashi, en cambio, no era más que un maestro aire, con una constitución desequilibrada llena de debilidades. Capítulo 14. Akashi no entendía por qué Tarlok, un concejal, quería que lo secuestraran. Akashi no era más que un simple maestro aire. Y Tarlok era alguien que quería llegar a lo más alto del poder y tener la ciudad bajo su control. Claro, era corrupto y estaba involucrado en la mayoría de los negocios de las tríadas, como su padre, para quienes habían visto la caricatura. Akashi lo sabía gracias a que había conseguido esa información del lore por los recuerdos de su vida pasada. Pero nunca pensó que quisiera secuestrar a un maestro aire. Definitivamente alguien lo contrató, pensó Akashi mientras miraba a Boba. Yo solo soy un medio para ganar dinero. Él es solo un medio para ganar puntos de experiencia. En ese momento, Akashi estaba en un distrito con edificios de departamentos separados y una obra en construcción cercana. Había elegido el lugar con cuidado. En una pelea contra un maestro metal, tenía que usar sus debilidades en su contra. Los maestros metal eran una unidad temible, de los más poderosos entre los maestros. Pero tenían un poder de control limitado en comparación con la tierra, y además debían estar muy cerca del metal para poder doblarlo. Akashi miró la armadura. Si Boba quería capturarlo, usaría los cables metálicos bajo la armadura y lanzaría piezas por los aires. En ese caso, debía usar la ubicación a su favor hasta que ese hombre se quedara sin metal. Y entonces, sería una batalla justa. De cualquier modo, ya había anticipado que un maestro metal habilidoso lo perseguiría.
Y dado que Akashi tenía un cuerpo desbalanceado, una agilidad muy alta, pero poca resistencia, sabiduría y fuerza, debía depender de golpes certeros y no gastar energía innecesaria. Después de todo, ¿de qué sirve tener cerebro si no lo vas a usar? Ahora, ven aquí, gritó Boba, extendiendo su mano hacia Akashi. Una tira de metal salió disparada de la armadura. Como oficial por un tiempo, Akashi conocía esa técnica. Una vez que el metal lo alcanzara, se doblaría y lo esposaría. Akashi abrió las piernas, haciendo un split perfecto, esquivando la tira. Boba no se detuvo y siguió lanzándole tiras. Akashi esquivaba como un mono ágil, saltando por el aire y dando volteretas, usando autos, sillas e incluso a transeúntes como escudos. Maldito mono. Maldijo Boba mientras corría tras él. Si sigues esquivando, te abriré la cabeza con una roca. Sí, pero primero tendrás que contrarrestar mi técnica secreta. ¿Tu estrategia? Sí. Es una técnica ancestral, inventada desde que los humanos pusieron un pie en la Tierra. Boba de pronto se puso en guardia. Akashi se dio la vuelta y corrió. Usó el aire control para aumentar su velocidad, y ese nivel adicional había ayudado. Era muy rápido en comparación con un humano normal. Boba chasqueó la lengua y corrió tras él. A medida que la velocidad de Akashi aumentaba, Boba tuvo que doblar la tierra para deslizarse sobre ella. Aunque estaba destrozando la calle, pronto sería un hombre buscado, y necesitaba a Akashi como moneda de cambio para conseguir dinero y abandonar Ciudad República. Lo siguió por toda la ciudad, y ese chico realmente era algo. Akashi podía escalar un edificio combinando aire control y técnicas de parkour. Pero Boba notó algo. Se estaba volviendo más lento. Eso significaba que se estaba cansando. Era lógico. Había pasado la mayor parte de su vida llenando su cuerpo de toxinas por el trabajo, y no llevaba mucho tiempo entrenando. Su condición física era patética en comparación con la de un maestro metal que había perseguido criminales durante muchos años. Akashi entró en una construcción y se deslizó dentro de uno de los edificios incompletos, jadeando. Boba sonrió con malicia y se apresuró a perseguirlo. Entró al edificio y siguió el rastro de Akashi. Apostaba a que el otro se escondía en una de las habitaciones. Escuchó jadeos provenientes de una. Sonriendo, Boba entró y lo miró. Aquí estás, dijo Boba, viendo al sudoroso Akashi. Debo decir que me hiciste correr un buen rato. Sí, Akashi se puso de pie y se sentó en el borde de la ventana. No quería usar gas venenoso afuera. Luego agitó los brazos. Boba giró la cabeza y vio un gas de color verdoso, casi congelado en la esquina del cuarto. Rápidamente lo rodeó. Aunque hoy hacía viento, el aire no podía dispersar el gas. Debo decirlo, los gases basados en cloro son baratos. El cloro es muy tóxico. Boba quiso maldecir, pero no se atrevió a abrir la boca y se tapó la nariz con fuerza. Sabía que en el momento en que lo hiciera, el gas invadiría sus pulmones. A su alrededor, no había oxígeno. Maldito. Sabías que te seguiría. Y colocaste un contenedor de gas aquí, atrayéndome desde el principio. Pero lo he estado siguiendo desde que salió de la estación de policía. No me digas que planeó esto con días de anticipación y esperaba que lo siguiera hasta aquí, pensó Boba. Boba. Si no respiras. Akashi levantó un encendedor. Te quemo con esto. Si respiras, te llevo al hospital. Si no, te llevo al cementerio. Tú decides. Akashi mentía un poco. El gas no era inflamable en absoluto. Pero el idiota del teniente no lo sabía. Maldito cabrón. En el momento en que Boba soltó esas palabras, Akashi empujó sus puños hacia adelante, haciendo que el gas se colara directo en sus pulmones. Boba, abrumado por la rabia, pisoteó el suelo, haciendo que el piso y los cimientos del edificio temblaran. El edificio inacabado no pudo soportar el impacto y comenzó a derrumbarse. Akashi se inclinó hacia atrás, saltando por la ventana. Se dio un impulso con el aire, lo que le permitió volar y reducir el daño de la caída. Como ya estaba en el nivel 6 en aire control, algo que normalmente requería meses de entrenamiento en la isla del Templo Aire, logró controlar la caída y aterrizó en el suelo. Pronto, sonaron notificaciones en sus oídos. Derrotaste a un maestro metal por tu cuenta. Tienes derecho a todos los puntos de experiencia. 3000 puntos de experiencia. Subiste de nivel 6 a nivel 7. 2 puntos de habilidad.
4 puntos de atributo. HP 80, 100. Resistencia 20, 100. Ki 70, 100. Tengo una resistencia de mierda, murmuró Akashi. Akashi quiso sentirse feliz por un segundo, pero se detuvo. No quería matar a Boba. Lo había conocido durante muchos años y habían tenido una buena relación. Incluso se sentía triste por lo que había sucedido. Pero era necesario. Si Akashi dejaba vivir a Boba, este no querría testificar contra Tarlok. Peor aún, alguien en prisión podría visitarlo y preguntarle sobre Akashi sabiendo del involucramiento del concejal. Así que había tomado la decisión de matarlo con gas. Descansa en paz, teniente. Akashi guardó silencio por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. Capítulo 15. Después de un par de días, Akashi estaba sentado frente a su antigua oficina, ya que se le había permitido volver al trabajo. Todos los cargos de corrupción habían sido retirados, y había recuperado su placa. Quien había pagado su deuda con el banco parecía haber usado documentos y firmas falsificadas que el banco no notó. Por otro lado, Akashi alegaba que lo habían echado de su casa porque esa persona la había vendido. El banco estaba furioso, y lo denunció ante el tribunal, exigiendo que Akashi les entregara la casa o pagara el resto del préstamo. Él contraatacó, exigiendo que le devolvieran el dinero que ya había pagado. Y la corte tenía problemas con todos los departamentos involucrados, desde la policía hasta el de bienes raíces. El caso aún estaba en los tribunales. Pero el resultado final era obvio. Olvídate del banco. Lo que perdí fue a un querido amigo. Akashi giró la cabeza hacia la oficina del teniente en la esquina. En memoria de su viejo amigo Boba, después de haberlo matado, lo primero que hizo Akashi fue buscar su coche. Como un policía corrupto atrapado, lo sensato habría sido vaciar todas sus cuentas de ahorro, sacar todo su dinero escondido y huir al extranjero. Pero su segunda y absurda jugada fue intentar sacarle más dinero a Akashi. Akashi era una mejor persona que nunca olvidaba a sus amigos. Y había tomado el dinero de ese amigo para recordarlo y para ayudar a limpiar sus pecados usándolo para ayudar a las víctimas de Boba. Akashi era la víctima número 1. Basta de pensamientos hipócritas. Volvió la mirada hacia la oficina del teniente. ¿Adivinas quién se convirtió en teniente interina? Amane. Su enemiga número 1 en la oficina. La única razón por la que sigo en este departamento es porque se trata de crimen organizado, y puedo usarlo para acabar con Tarlok. Amane se levantó de su escritorio, sonriendo, como teniente interina, un puesto temporal. Pero era oficial que sería la que ascendería. Todos en el departamento la adoraban ahora, excepto él, que miraba fijamente su escritorio. Escuché lo que pasó con Boba. Caminó hasta Akashi y dijo: a pesar de todo, ustedes dos eran cercanos. ¿No asistirás al funeral? No. Akashi sacudió la cabeza. Ella sonrió con malicia y se sentó en su escritorio. Por cierto, leí tu informe, y tiene como 15 errores gramaticales, 20 faltas de ortografía y griega. Akashi le devolvió la sonrisa y respondió: claro. Ella debía estar pensando que era momento de convertir su vida en un infierno después de que él hiciera lo mismo con ella. Niña ingenua. Olvídate de eso. Akashi añadió, viendo el montón de papeles en su mano. ¿Avanzaste en el caso que te entregué? Ella examinó los papeles y dijo: la cuenta que me diste era muy sospechosa, y cualquier intento de encontrar la identidad del dueño fue bloqueado. Pero logré rastrear las transferencias que hizo, y encontré algo interesante. Una cuenta, ubicada en Basingse, estaba a nombre del departamento científico de los Daily. No pude indagar más. Lo que sé ahora es que el hombre que sobornó a Boba está interesado en la ciencia, y definitivamente estaría en eventos científicos. ¿Es una pista que podemos seguir? Amane. Por favor, trabaja en otros casos, dijo Akashi, con un tono sin rastro de sarcasmo. Tan serio que parecía estar diciéndole que se fuera a la mierda. De pronto, su mente hizo una conexión, y sintió que al fin encontraba la pieza final del rompecabezas. Tarlok. Daily. Basingse. Se levantó, ignorando las quejas de su teniente interina, y fue a la sala de archivos, solicitando un periódico específico de cierta fecha. Cuando se reveló que era un maestro aire, hubo diferentes reacciones. Un científico dijo que debería donarse a la ciencia.
Tarlock, involucrado en el crimen, debe tener alguna conexión con la Reina Tierra, quien pidió mi secuestro, basándose en las afirmaciones de ese científico. Parecía que con los campos científicos en auge, su genética se había vuelto valiosa para algunos estudios. Bueno, supongo que no podían acercarse a Tencino a sus hijos por la Orden del Loto Blanco. El avatar estaba fuera de cuestión. La única razón por la que me buscaron fue por Tarlock, ¿verdad? Puede que tenga conexiones con la Reina Tierra, y por eso lo intentaron. La Reina Tierra era conocida por secuestrar maestros aire para entrenarlos, pero no cuando estaban con Tencino en los templos aire. Pensó. Así que, la clave para cortar su influencia en esta ciudad es simplemente cortar a Tarlock mismo de su posición de poder. ¿Pero cómo? Eso es puramente mi suposición, mi conocimiento, y no tengo pruebas ni testigos que lo respalden. El único testigo fue asesinado por mí. Y eso me lleva al segundo problema. Pruebas. Es imposible conseguir evidencia contra el hijo de un antiguo señor del inframundo que ahora es concejal. Sin embargo, ¿hay algo que podría aprovechar? No, ese plan es una locura. Y la jefa de policía nunca lo aprobaría. Pensó, sintiéndose muy tentado a probar lo que había imaginado. De todos modos, por formalidad y para reforzar mi posición, necesito hacerlo igual. Akashi se levantó, ignorando a Amane que estaba a su lado fastidiándolo. Sí, sigue ignorándome. Una vez que sea teniente oficial, serás mi chico del café. Deberías tomar un curso de cómo prepararlo. Lo provocó mientras él pasaba de largo y levantaba el dedo medio, arrancándole una risita. Akashi no tenía tiempo de entretenerla ni de seguirle el juego. Fue directo a la oficina de la jefa. Solicitó una reunión, que ella le concedió después de hacerlo esperar unos 20 minutos. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres presentar una queja? Preguntó la jefa, con esa expresión molesta que siempre llevaba. Akashi la miró con firmeza y dijo: Tarlock es quien inició mi secuestro, a petición de otros. Esa cuenta que pagó a todos le pertenece, pero en su mayoría está a nombre falso y rodeada de alta seguridad, protegida por los gerentes del banco. Beifon lo miró, examinándolo unos segundos. Inclinó la cabeza y dijo: ¿Hablas en serio? ¿Desde cuándo no hablo en serio? Preguntó Akashi. No lo sé. Desde que empezaste a trabajar y aceptaste los cargos para escapar de la deuda bancaria. Perdí la casa, no me lo recuerdes. Ella afiló la mirada. Akashi inclinó la cabeza hacia un lado, tratando de ver sus pies detrás del escritorio. Pero no podía verlos desde ese ángulo. No podía saber si estaba usando una técnica de detección de mentiras. No pensemos en esos burócratas del banco. Te digo que Tarlock es el responsable. Tiene demasiadas conexiones con el crimen organizado. ¿Tus pruebas? Preguntó ella. Boba mencionó su nombre antes de morir, admitió Akashi. Dijiste que no tenías relación con eso, respondió. Y eso no es prueba. Él destruyó el edificio mientras me perseguía, quedando atrapado bajo él, dijo Akashi. Nunca quise matarlo. La mejor forma de mentir era torcer la mentira diciendo la verdad desde otro ángulo. Decir pistas verdaderas que llevarán a la otra persona a creer en mentiras. Entonces, no puedes iniciar una investigación, dijo Akashi. Sabía que su petición sería rechazada. Pero debía hacerlo porque serviría como narrativa después. Yo intenté decírtelo, pero no me creíste y me obligaste a actuar, algo así. Akashi, por si no lo notaste, el concejal, desde que se fue el alcalde, está intentando sacarme de mi puesto. Ha estado recortando presupuestos, limitando nuestros recursos y dificultando la operación. Incluso cerramos el departamento antiprostitución, dijo. Bendito sea, pensó Akashi para sí. Ella continuó. Sospecho que está sobornando a otros altos mandos, pero no tengo pruebas para iniciar una investigación. Y hacerlo y fracasar solo empeoraría nuestra posición. Entiendo. Akashi asintió, se dio la vuelta y se marchó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Capítulo 16. Akashi, más tarde ese día, estaba sentado en su nueva habitación. La policía normalmente proveía dormitorios para sus oficiales, especialmente a quienes venían de tierras lejanas o tenían casas distantes. Así que no tuvo problema. 500 yuan de mi casa. 5 millones de boba. Demasiado dinero como para blanquearlo fácilmente, pensó antes de tumbarse en la cama y abrir una lata de cerveza.
Créase o no, no estaba bebiendo. Estaba entrenando su habilidad resistencia al veneno, ya que manipular gases venenosos parecía ser una ventaja para el aire control. En ese momento, reflexionaba sobre los últimos días y pensaba en el siguiente paso. Había subido de nivel tras derrotar a Boba, ganando 2 niveles seguidos y obteniendo 4 puntos de atributo y 2 puntos de habilidad. Tengo una resistencia de mierda, fuerza de mierda y todo de mierda. El problema es que, cuanto más sube mi nivel, más difícil se vuelve subir de nivel. Y para mis estadísticas, aumentar puntos de atributo mediante entrenamiento sigue la misma lógica. Es más fácil subirlos al principio. No. Es necesario. Porque si no, estaría desperdiciando valiosos puntos de atributo. Su resistencia y fuerza estaban en 2. Cuando su agilidad estaba alrededor de 6, le llevaba 15 días subir un punto, siguiendo el progreso humano normal. En cuanto a su resistencia y fuerza en 2, sería más fácil mejorarlas. Si lograba llevar ambas a 4, se habría ahorrado 2 niveles. Voy contra Tarlock con un plan loco, pero no es algo que deba apresurar. Mejor tener un par de semanas de entrenamiento. Como hombre de la era moderna, tenía acceso a investigaciones sobre fitness, físico e incluso nutrición. Sabía mejor cómo entrenar. Y este es el mundo del avatar. Creo que los cuerpos humanos aquí son específicamente más fuertes, pensó mientras agarraba un pequeño cuaderno y escribía un programa para sí mismo. Apuntar a 4000. Y id 2 veces al día, y entrenamiento de resistencia de bajo volumen y alta carga para fuerza. En cuanto a niveles de habilidad, era obvio que invertiría todos sus puntos en su habilidad más alta. Din. Control del aire subió a nivel 8. Nombre. Akashi. Nivel 7. Clase. Maestro aire. Puntos de habilidad. 0. Puntos de atributo. 4. Árboles de habilidad. Control del aire nivel 8. Artes marciales nivel 4. Habilidades. Resistencia al veneno nivel 3. Conducción nivel 5. Atributos. Sabiduría 4. Fuerza 2. Vitalidad 2. Agilidad 11. Resistencia 2. HP. 100, 100. Ki. 100, 100. Resistencia. 100, 100. Durante las siguientes 2 semanas, Akashi mantuvo un perfil bajo tanto como pudo. Y con eso se refería a ir a otro banco y solicitar un préstamo para abrir una cafetería junto a la estación de policía, argumentando que sería más rentable trabajar cerca de gente que necesita despertarse. Por supuesto, las donas y productos de panadería serían para obtener beneficios. Luego, contrataría a algunas personas para que trabajaran para él, y él la administraría solo en su tiempo libre. El préstamo fue aprobado y Akashi alquiló un local, dejándolo en construcción durante una semana. El propósito real era blanquear todo el dinero que tenía. Con informes falsos, podría justificar tener más de 1.000.000 de yuan e invertirlo donde importaba. Comprar tierras agrícolas para los próximos años. En cuanto a mantener un perfil bajo, hacía su trabajo correctamente sin exageraciones. En 2 semanas resolvió un caso. Había una banda que traficaba con chicas pobres de otras naciones y las forzaba a la prostitución. Usó su experiencia de su vida anterior y siguió pistas y patrones que otros oficiales no conocían. Por ejemplo, sus colegas no podían notar que algunos libros contables en ciertos negocios eran sospechosos, especialmente si eran rentables y aparentaban ser lógicos. Si esos comercios estaban cerca de un centro de operaciones de una tríada, probablemente llevaban al crimen. Akashi había estado con las tríadas, y esos tipos nunca dejaban prosperar un negocio rentable sin obligarlo a pagar protección y cobrar impuestos muy altos, lo que hacía que tener un negocio no fuera muy distinto a trabajar para el gobierno. Cuando Akashi no trabajaba, hacía lo único que podía. Entrenamientos de intervalo de alta intensidad. Una vez en la mañana, otra en la noche. Era un estilo de entrenamiento muy extenuante. Pero era mejor que pasar muchas horas corriendo para ganar resistencia, porque le ahorraba mucho tiempo. Y tenía que admitir que era muy exigente mental y físicamente. Algunos días se levantaba casi lisiado. Afortunadamente, cada departamento de policía tenía un sanador controlador de agua, y Akashi había estado visitando a la enfermera con demasiada frecuencia últimamente, pidiéndole que lo curara. Tras unos 10 días de su régimen, Rakasa, la enfermera, le dijo justo después de curarlo con agua. Akashi, sé que estás enamorado de mí. Pero no puedo aceptar tus sentimientos, dijo. Tengo marido y un hijo.
¿Qué? No. Akashi negó con la cabeza. Sé que has estado mirando mi trasero, añadió ella. Bueno, todos los hombres lo hacen, ¿no? No era su culpa que a ella le gustara agacharse y recoger cosas. Ella continuó. Cada día durante 10 días. Aunque da cosa, es bastante admirable. No muchos chicos tienen agallas. Estoy segura de que si andas por otros lugares, encontrarás a alguien que te guste y a quien le gustes. Akashi se llevó la mano a la frente, sin creer que lo rechazaran sin que él lo hubiera pedido. Más aún, ella lo había etiquetado de raro. Solo estoy entrenando y me duelen mucho los músculos, admitió Akashi. Bueno, tómate un descanso, como hace cualquier humano. Ella le puso la mano en la espalda, empujándolo hacia la salida. Está bien. Dijo, saliendo. Esa noche no durmió bien, pensando demasiado si ella le creyó o pensó que era un raro usando una excusa. Llegó a considerar ir a una clínica privada. ¿Quién necesita novia cuando tienes enemigos? Al final de las 2 semanas, Akashi había ganado algunos puntos de atributo adicionales, y fue satisfactorio. Nombre. Akashi. Nivel. 7. Clase. Maestro aire. Puntos de habilidad. 0. Puntos de atributo. 4. Árboles de habilidad. Control del aire nivel 8. Artes marciales nivel 4. Habilidades. Resistencia al veneno nivel 3. Conducción nivel 5. Atributos. Sabiduría 4. Fuerza 4. Vitalidad 3. Agilidad 11. Resistencia 5. HP. 150, 150. Ki. 100, 100. Resistencia. 250, 250. Su fuerza aumentó en 2 puntos, la vitalidad en 1 y la resistencia en 3. Su barra de resistencia más que se duplicó. Además, la estadística de vitalidad lo ayudaba a recuperar tanto resistencia como HP más rápido. Cada estadística parecía importante. Aparte de eso, Akashi redujo la actividad en el trabajo, habiendo resuelto 2 casos en su primer mes en el campo. Se centró más en su negocio secundario, contratando un par de baristas, un panadero y un cajero. El único trabajo de Akashi era contable y gerente, tareas que hacía después de horas. Durante su ausencia, algunos empleados lo reemplazaban. Sabía que habría pequeños robos por parte del personal, pero Akashi los toleraba mientras no dañaran mucho las ganancias. El propósito real era blanquear el dinero que tenía, que era mucho más de lo que podría generar el negocio. Aún así, parecía un negocio bastante rentable, ya que la mayoría de los clientes eran oficiales de policía que sabían que el lugar era suyo. Ninguna tríada se atrevería a extorsionarlo aquí a menos que quisiera ir a la cárcel. Actualmente, Akashi estaba en su tienda, quedándose por la noche, llenando libros contables y falsificando facturas para aumentar las ganancias hasta parecer 10 veces la realidad. Mira a estos lindos cabrones, me roban 50 yuan, pensando que no me daría cuenta. Pero como la ganancia de hoy es 500, lo dejaré pasar, murmuró para sí. De todos modos, que lo disfruten mientras puedan. Pronto obligaré al cajero a que entregue recibos y veré de qué tamaño son sus cojones. Cerró el libro contable y fue a la esquina a tomar una tabla. Revisó su plan contra Tarlock. Akashi tuvo que admitir. Tarlock era un hombre muy inteligente. Nunca dejaba rastro que condujera a él, y cualquier cosa que se encontrara lo llevaba a un callejón sin salida. Como era de esperar del hijo de un antiguo magnate del crimen organizado. Pero ya sabes, si estás seguro de que alguien hace algo y no hay pruebas, hay muchas maneras de exponerlo. Akashi se podía permitir una. Capítulo 17. El corazón de Akashi latía con fuerza mientras estaba de pie frente al piso más alto del edificio más alto de Ciudad República. Durante las últimas 2 semanas había concertado una reunión personal con el concejal Tarlock. Iba vestido con su mejor atuendo, llevando un traje clásico. La secretaria le pidió que pasara, y él lo hizo. Akashi entró con confianza, sosteniendo un libro en la mano. El libro que llevaba era el que derribaría a Tarlock. Bueno, si no es el famoso Akashi, dijo Tarlock, un hombre bronceado con el pelo largo y trenzado, como la mayoría de los nativos del Polo Sur, con una sonrisa cálida. Si Akashi no lo conociera mejor, habría creído que esa sonrisa era genuina y que Tarlock era una persona afable. Esto es un verdadero psicópata, pensó Akashi. ¿Qué te trae por aquí?, añadió Tarlock. Akashi tomó asiento frente a él y sonrió cálidamente.
¿Parece que me reconoces?, preguntó Akashi. Por supuesto que sí. En apenas un mes has contribuido mucho a la ciudad resolviendo 2 crímenes importantes, dijo Tarlock. Aunque me sorprendió que un hombre como tú quisiera reunirse conmigo. Pero siempre estoy dispuesto a ayudar a uno de los activos de nuestra ciudad. ¡Qué lengua tan sedosa y astuta! Akashi conocía la razón de tanta adulación. Era para confirmar si Akashi sabía algo o no. Akashi inclinó la cabeza y sonrió. Hombre, si sigues elogiándome así, me sonrojaré. No, homo. Tarlock rió ante la broma. ¿Quieres té o algo? No, Akashi movió la mano. Sé que estás ocupado, trabajando por lo mejor de nuestra ciudad, y tu tiempo es muy valioso. Ya me siento culpable por quitarte un poco. Ja ja ja. No te preocupes, contestó Tarlock. Akashi dejó el libro sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó él. Es una novela en la que estoy trabajando, dijo Akashi. Inspirada en uno de los informantes que tuve, que además aceptaba sobornos. Interesante. ¿Usando a un informante?, preguntó Tarlock. Akashi abrió la página que decía: descargo de responsabilidad. Todos los hechos y personajes de esta novela son puramente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo leeré en mi tiempo libre, dijo Tarlock mientras tomaba el libro y lo guardaba en el cajón. Akashi se levantó y se dirigió hacia la puerta, hablando, tratando de salir del alcance del maestro Sangre. Para asegurarme de que valga tu tiempo, te haré un breve informe. ¿Un informe? Se trata del hijo de un antiguo magnate del inframundo, que escapó de la cárcel y se cambió la cara, dijo Akashi. Tarlock no respondió. Su rostro estaba tranquilo, pero su corazón latía con fuerza. Akashi continuó. El hijo quiere venganza contra la ciudad, completar la obra de su padre y apropiarse de todo el poder para sí mismo, dijo mientras salía por la puerta, murmurando para sí. Hombre, qué suerte tenemos de contar con gente que acepta dinero y no tiene lealtad. La vuelta de tuerca es que al que sobornaste para recortar nuestro presupuesto es el mismo que me dio esa información. Me aseguraré de leerlo detenidamente, dijo Tarlock. Detrás de Akashi, mucha gente caminaba. Altos cargos y diplomáticos. Ante semejante multitud no había forma de que Tarlock usara la sangre como arma. Gracias por tu tiempo. Akashi salió del edificio. En cuanto lo hizo, bajó por las escaleras y corrió lo más rápido que pudo hasta un coche cercano. Luego, lo siguiente que hizo fue visitar a la jefa de policía. El corazón de Tarlock latía a toda prisa. En cuanto Akashi se fue, cerró la puerta con llave, agarró el libro y empezó a leer la novela. Aunque afirmaba ser pura ficción, la historia y la vida del personaje principal eran demasiado idénticas. A pesar de la advertencia de que cualquier parecido con la realidad era coincidencia, no se sentía así. Especialmente porque Tarlock había sido quien intentó secuestrar a Akashi, a petición de la reina tierra que le prometió apoyarlo para convertirse en el próximo alcalde. Si él sabe sobre mi padre, entonces sabrá que también era un maestro sangre. Y, efectivamente, la historia comenzaba con un maestro poderoso derribando a un criminal que sabía manipular la sangre. Eso podría ser una coincidencia, pensó Tarlock. Mi padre era conocido por controlar la sangre. Pero mi relación con él no lo era. Pero conforme siguió leyendo, el hijo creció y aprendió sangre control. Él no sabe de mi hermano. Tarlock no se detuvo. El joven hijo, que también se convirtió en maestro sangre, fue a la ciudad para llevar a cabo la venganza de su padre. Se sumergió en la política, alcanzando un puesto alto, justo por debajo del alcalde. También intentó arrebatar poder a su competencia por métodos sucios. En la novela había una petición de la supuesta gobernante de la tierra, es decir, la reina. La escena era bastante erótica. En síntesis, la escena describía al maestro sangre encontrándose con la gobernante de la tierra, una anciana. Ella lo llevó a su dormitorio y lo penetró por detrás mientras él lloraba. Al final, él le dio las gracias por la recompensa que obtuvo después de secuestrar a maestros aire humanos para sus experimentos científicos. Tarlock ya no pudo seguir leyendo la escena gay. La mayoría de las cosas en ese libro eran verdad. Pero la última parte lo hizo sudar. Si ese libro se publicara, quizás la gente no conectaría todos los hilos con él. Pero aquellos a quienes sobornó, los jefes de las tríadas que controlaba, podrían enlazar ciertas piezas y burlarse de él.
Akashi, ese bastardo. Torcer la verdad así. ¿Cómo se atreve? Tarlock se llevó la mano al pecho, sintiendo que su corazón martillaba como si fuera a estallar. El concejal se serenó. Akashi podía ser tratado, ya fuera sobornándolo o matándolo. Lo más probable es que viniera con ese libro para decirle que sabía todo sobre él, o casi todo, ya que nadie conocía a su hermano. Recuerdo que dijo que quienes aceptan sobornos no tienen lealtad y se venden, pensó. Ya veo. Es el gerente de seguridad financiera. Le pagué para falsificar papeles, desvincularme de mi padre y todo eso. Nunca le conté sobre mi padre, pero como gerente de seguridad, debería haberlo sabido. ¿Me está usando Akashi para pedir más dinero? Podría ser él, o cualquiera a quien yo haya sobornado. Muy bien. Tarlock, temeroso de que su oscuro pasado y los rumores falsos se difundieran, se puso de pie. La jefa de policía, Lin Beifong, tenía el día libre. Caminaba con un pan en la mano, rumbo a su casa. Pit. Pit. Alguien detrás de ella estaba tocando la bocina. Ella decidió ignorarlo, suponiendo que era para otra persona. Pero el coche siguió su paso y el pitido no paró. Se dio la vuelta y gritó. Lárgate antes de que te destroce el maldito trasero. Pero se detuvo al ver a Akashi. ¿Eh? ¿Y yo que iba a invitarte a salir?, dijo él con sarcasmo antes de volver a tocar la bocina. Súbete. ¿Puedo caminar?, respondió ella. ¿No te interesa lo que te voy a mostrar?, preguntó Akashi. Si es tu cafetería, ahórrame el trámite, contestó ella. Estoy de descanso. Puede estar relacionado con un caso que nunca cerraste, dijo Akashi, despertando su interés con apenas unas palabras. Ella abrió rápidamente la puerta del coche y se subió. Si me haces perder el tiempo, te juro. Akashi le entregó una cámara larguísima y dijo, créeme, puedes invitarme a salir si descubres lo que te voy a mostrar. La jefa hizo una pausa y luego preguntó, ¿qué es? No te lo voy a arruinar ahora, ¿no? Respondió él, y arrancó, siguiendo el coche de Tarlock. ¿Desde cuándo compraste un auto y desde cuándo sabes conducir?, preguntó ella, como su superior. La semana pasada saqué la licencia, y es el coche de un colega, dijo él. ¿Por qué lo preguntas? Porque te voy a arrojar el coche encima si veo que me hiciste perder el tiempo, dijo ella. La jefa y Akashi conversaron un poco mientras se metían en un distrito, la misma calle donde Akashi solía vivir. Tarlock acababa de entrar en una de las casas. Akashi le quitó la cámara de Beifong, apartó, y luego subió por el edificio, saltando de un piso a otro. Con cada salto, el aire giraba alrededor de sus pies y lo impulsaba hacia arriba. Se pegó a una de las ventanas y comenzó a tomar fotos antes de saltar hacia abajo. Beifong frunció el ceño, pensando que Akashi quizá no había abandonado el caso contra Tarlock. Era obvio que Tarlock estaba teniendo una conversación normal con ese hombre. Pero Akashi pensaría que cualquiera que hablara con Tarlock podría ser un oficial corrupto, ya que sospechaba que Tarlock lo había apuntado a él. Akashi era un buen policía, pero había caído en la madriguera en la que otros como él caían. Volverse ultraparanoico. Quizá era hora de degradarlo. Akashi pronto volvió al coche y se subió. Akashi, dame tu placa, exigió Lin. ¿Estás de descanso?, dijo él, entregándole la cámara con una amplia sonrisa. De todos modos, mira las fotos. Lin apretó la mandíbula, pero decidió tomar la cámara y echarle un vistazo antes de estrellársela en la cabeza. La miró. Y antes de que su comportamiento agresivo tomara el control, se quedó en pausa porque las imágenes no tenían sentido. Son de baja calidad porque desactivé el flash. Pero la iluminación dentro estaba bastante bien, comentó él. Este es el tipo al que sobornó antes. Tarlock señalaba con la mano al hombre, y el hombre flotaba. Pronto, se desplomó. ¿Pero por qué?, preguntó ella, abriendo la boca. Perdió el conocimiento. Juro que no tengo idea de por qué, pero decidí seguirlo por curiosidad. Porque es un asqueroso, dijo Akashi, negando cualquier implicación en manipular a Tarlock. Tarlock salió del edificio, poniendo el brazo sobre el hombre, el gerente de seguridad financiera. El hombre parecía caminar con normalidad. Akashi se recostó y puso la mano sobre el pecho de Lin, empujándola hacia atrás. Está usando sangre control, dijo Akashi. Por eso el hombre parece caminar con él. El otro está inconsciente. Mierda.
¿Por qué no te sorprende?, dijo ella, mirando hacia abajo. La mano de Akashi estaba agarrando algo que no debían tocar y ella no llevaba protección. Él parecía despistado, con la mirada fija en Tarlok. Ella comentó. Y me estás agarrando las tetas. Mejor que te serruchen y te controlen con la sangre. Y respecto a por qué no me sorprende, mi experiencia de infiltrado me enseñó a controlar las reacciones, dijo Akashi, sin disculparse. Apartó la mano y encendió el motor. Solo síguelo, exhaló ella profundamente, frunciendo el ceño. Capítulo 18. Lin puso los ojos en blanco, ajustándose el sombrero y las gafas de sol. Akashi, por su parte, llevaba un gorro que le cubría la cabeza. Después de secuestrar a una persona, Tarlok no se detuvo. Hizo un recorrido por la ciudad, entrando en las casas de algunos de los más influyentes. Algunos tenían guardias y criados, así que parecía que pedía reuniones privadas con ellos, dentro de su coche. Y era obvio que quedaban inconscientes en su coche por el uso de sangre control. Akashi había estado allí. La jefa de policía estaba con él, alguien que tenía todo el poder en Ciudad República y podía abrir una investigación sin pedirle permiso a nadie. Claro, si la mayoría del concejo decidiera despedirla o el alcalde optara por reemplazarla, sería otra historia. Pero si ella decidía arrestar a alguien para investigarlo, ni siquiera necesitaba el permiso de un juez. Ese hijo de puta, ha sido un maestro sangre todo este tiempo, masculló mientras se quitaba el abrigo, visiblemente fría de rabia. Ya secuestró a 2. ¿Crees que se detendrá aquí? Creo que llenará el último asiento de su coche, respondió Akashi, soltando una sonrisa burlancia. Ese cabrón hace que parezca que lo siguen por voluntad propia. Akashi lo siguió, y Lin no paraba de dirigirle miradas furtivas. La jefa tenía preguntas que hacerle. Hay algo que tienes que aclararme, dijo, cruzándose de brazos. Sospechando que ella podría preguntar cómo sabía que Tarlok haría algo así, decidió cambiar de tema. Estás de descanso. No acepto órdenes, bromeó, sacando la lengua. Muy bien, recuerda que mañana no lo estarás, respondió con malicia. Le estaba diciendo indirectamente que podía convertirle la vida en un infierno, tanto en el trabajo como fuera de él. Créeme, mañana me estarás besando el trasero por el caso que te voy a presentar, se rió Akashi. La verdad era que, con Tarlok expuesto, Akashi sabía que Lin se olvidaría de él en cuanto comenzaran a perseguir al concejal. Bueno, está muy tranquila, Akashi miró su mano. Le toqué las tetas a la jefa de policía. Esa será una historia que oirán mis nietos y bisnietos. Akashi conducía más animado de lo habitual, siguiendo el rastro de Tarlok mientras este cargaba a los hombres que había secuestrado en su coche. Akashi había fotografiado todo pruebas registradas. A nivel personal, Akashi no tenía nada contra Tarlok. Sin embargo, Tarlok era la clave de la influencia de la Reina Tierra en esta ciudad. Eso, y el hecho de que Tarlok estaba detrás de algunas tríadas que operaban aquí, con influencia dentro y fuera del edificio del alcalde. Cortarlo significaría que la Reina Tierra perdería su control. Las tríadas perderían poder. Y el mercado inmobiliario quizá dejaría de estar manipulado. Quizá no, el mercado probablemente seguiría sufriendo tras las acciones de Korra. No es de extrañar que la gente la odiara. Incluso en su mundo, la gente y los espíritus despreciaban a la siguiente generación de avatares por su culpa. A su lado, Lin Beifong parecía enfadada. La piel se le erizaba, los músculos se contraían. Akashi le lanzó una mirada. Esos músculos estaban realmente trabajados. Miró sus propios brazos, flacos, con apenas rastro de músculo, nada voluminosos, y luego volvió a los de ella. Quizá debería pedirle consejos después, pensó Akashi, mientras sus ojos se posaban en su hombro. Pero si sus brazos están así y es mujer, me pregunto por sus glúteos o cuádriceps, sus muslos son grandes y bien formados. Instinto de compañero de gimnasio. ¿Qué estás mirando?, preguntó ella, con los ojos abiertos, siguiendo su mirada. Ya sabes, cuando miras la frente de alguien pueden pensar que estás haciendo contacto visual. Pero si miras el hombro o el brazo de una mujer de lado, se nota. El espejo. El espejo retrovisor, respondió Akashi, dejando de seguir a Tarlok cuando éste abandonó la ciudad. Ella apretó la mirada y dijo, sigue siguiéndolo. Akashi tosió.
Si la enfermera que visitaba por sus entrenamientos pensaba que estaba enamorado de ella solo porque accidentalmente le miró el trasero una vez, ¿qué pensaría la jefa de policía? Mientras Tarlock conducía, Akashi le seguía a distancia. Alrededor de Ciudad República había montañas nevadas. En una de ellas se alzaba una residencia de 2 pisos. Tarlock aparcó e hizo que los hombres de su coche flotaran hacia adentro. Akashi tomó otra fotografía. Cine absoluto, murmuró desde la distancia. Lin salió del coche y dijo: lo arrestaré aquí mismo. Akashi abrió la puerta rápido y salió tras ella. Espera, jefa. No hagas eso. Dijo. ¿Cuál es tu preocupación? Respondió ella, lista para actuar. Tal y como cabría esperar de la mujer que movió una isla cuando Tenzin rompió con ella. Akashi le agarró el brazo, intentando detenerla. Basta. Estaba a punto de decir algo estúpido. No estás tomando la decisión inteligente. Ella avanzó, arrastrándolo con ella. Lo único que pasará es que te controlará con la sangre, razonó, rodeándola por la cintura y levantándola. Entonces los dos acabaremos en su cabaña. Está bien. Déjame en el suelo, bufó ella. Le dio un codazo para que la soltara, volvió al coche y resopló. Akashi se sentó al volante y arrancó. Esta es tu segunda advertencia por acoso. La tercera será la última, dijo ella. No tengo ni idea de qué hablas, negó Akashi. ¿Acoso? ¿Levantarla por detrás, mirarle el físico como un compañero de gimnasio? La enfermera de tu departamento tendría algo que decir al respecto, dijo Lin, con voz seca. Oh, espera. Puedo explicarlo, respondió él. Ella suspiró. Olvídalo. Tengo problemas más grandes. Así es. Tarlock, un maestro de la sangre, podría derrotar a una unidad entera y quizá escapar, dijo Akashi con franqueza. Si emitimos una orden ahora, él simplemente conducirá al mundo criminal de la ciudad. Y con el avatar fuera de escena, nadie podrá detenerlo. Bien. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Preguntó ella. Primero, sabemos dónde está su escondite, dijo Akashi. Los hombres que secuestró son influyentes. No los mataría. La gente los vio salir con él. Tarlock es un político. Para él, los votos y el cargo son lo más importante. Los presionaría o los usaría como palancas. Así que tenemos tiempo. Cuando vaya al concejo, podemos preparar una trampa, dijo Akashi. Aunque 100 hombres no puedan vencer a una persona, esa persona sigue siendo vulnerable por una razón. Si yo fuera tú, y supiera dónde está, traería a algunos maestros rayo de la central eléctrica. Mejor aún, limitaría sus rutas de escape y lo emboscaría. Como es maestro sangre, lo ideal sería mantenernos fuera de su alcance y atacarlo desde lejos. Akashi tenía más planes, pero no podía contarlo todo. La jefa de policía de pronto se volvió hacia él y sonrió con ironía. Eres un bastardo astuto. Lo planeaste todo desde el momento en que me tocaste la bocina, ¿no? Sabías lo que iba a pasar. Eso es mentira, negó él. De alguna manera descubriste la verdad sobre Tarlock y lograste predecir cada movimiento que haría, incluso lo obligaste a hacer lo que hizo para obtener evidencia, dijo ella. Tienes una imaginación salvaje, jefa, se rió Akashi. Tuve suerte. Deja de hacerte el tonto. Eso puede colar con otros, pero no conmigo. Suelta la sopa. Oye, ¿recuerdas cuando te dije que él estaba detrás de mi arresto y te negaste a actuar? Ahí fue cuando supe lo que iba a pasar. Simplemente coincidió que estaba en el lugar correcto en el momento justo, dijo Akashi. No tienes derecho a enfadarte. Esa fue la única razón por la que se lo contó. Para que pareciera que estaba investigando a Tarlock a fondo, no manipulándolo para que metiera la pata. No estoy enfadada. Estoy genuinamente impresionada, alzó una ceja ella. No todos los maestros aire son idiotas. De todos modos, todavía tengo una petición, pidió Akashi. ¿Cuál es? Preguntó ella. Capítulo 19. Tarlock estaba en su residencia, mirando hacia abajo a sus amigos atados a las sillas. Sus cadenas eran su sangre, y él tenía la llave. Cuando se despertaron, los observó, visiblemente enfadado. Alguien le había dado a Akashi información sobre su pasado. Y ese último, haciendo el papel de víctima por un intento de secuestro menor, estaba a punto de arruinarle toda la vida y la carrera.
Era un intento patético de humillarlo, la forma en que los débiles contraatacan sabiendo que no tienen oportunidad contra un maestro sangre. Tarlock podía usar su influencia para evitar que ese libro se difundiera, así que no le preocupaba demasiado. Lo que le importaba era quién había esparcido la información de que era hijo de un antiguo jefe mafioso. 2 de los 3 presentes eran vasallos leales de su padre y le habían ayudado a ascender en la política. Pero uno de ellos lo había traicionado. Y quería saber quién. Entonces, sonrió Tarlock a los 3, que lo miraban confundidos. ¿Quién es el miserable bastardo que anda esparciendo rumores de que soy un maestro sangre? Ya sabes, las elecciones no están tan lejos. Tarlock, no tenemos idea de qué hablas. El día que viniste a Ciudad República te di una casa y dinero. ¿Y ahora dudas de mi lealtad? Sería mejor matarme que llamarme soplón. ¿Qué? ¿Eres un maestro sangre? Ah, cierto. Se me había olvidado. Tarlock no prestó atención a sus palabras. Abrió los ojos de par en par. Los 3 se alzaron del suelo. Sus venas se hincharon. Incapaces de pronunciar una sola palabra, gimieron de dolor. Te lo pregunto de nuevo, y me vas a decir todo lo que quiero saber, dijo con voz amenazante y sombría. Tarlock soltó su sangre, y ellos jadearon, buscando aire desesperadamente mientras el suministro de oxígeno les era cortado por el control de la sangre. Este interrogatorio va para largo, comentó Tarlock mientras los miraba. Suplicaron, gritaron y pidieron clemencia, todos clamando inocencia. Tras cierto tormento mental y físico, empezaron a decir lo que él quería oír. Pero cuando le dieron respuestas, no tenían sentido. Además, ninguno de ellos podía ser el soplón. Muy bien. Traeré a ese maestro aire, y mataré a quien inventó esa historia estúpida sobre mí y la reina tierra, dijo Tarlock, con voz amenazante. La mención de la reina tierra le recordó una escena que había leído. Era muy detallada, muy erótica y muy humillante. En el medio de ese libro había un dibujo del personaje principal. Y se parecía demasiado a él. Solo para asegurarse de que no enfrentara una demanda, Akashi le había dibujado un lunar en la frente a Tarlock y lo había representado siendo penetrado. Volveré. Nadie se atreve a irse, dijo Tarlock al salir de su residencia, dejando la puerta abierta. Sabía que esos tipos no se atreverían a marcharse. Conocían su poder. Como maestro sangre, podía matar a todas sus familias. Y haría falta muchos recursos para detenerlo. Maldita sea. Eso me enfureció de verdad, murmuró mientras caminaba hacia su coche rumbo a Ciudad República. Akashi vestía de negro con una armadura de cuero. A su alrededor, en una mesa redonda dentro de una sala gris, había hombres y algunas mujeres vestidos con armaduras metálicas negras. La mayoría eran maestros metal, y también se habían solicitado algunos maestros rayo para la misión. Bien. He hecho una verificación de antecedentes de cada uno de ustedes, dijo Akashi. Había solicitado el día anterior formar parte del operativo para someter a Tarlock. Sorprendentemente, la jefa le encargó la planificación. Fue inesperado que le diera ese puesto, algo que impulsaría enormemente su carrera. Si lo lograba, convertirse en sargento no tardaría mucho, tal vez menos de un año. Pero ese no era el objetivo de Akashi. Su meta era ganar puntos de experiencia derribando al maestro sangre. Antes de que alguien pregunte por qué verifiqué sus antecedentes. Es porque el objetivo tiene mucha influencia, oídos y ojos por todos lados, dijo Akashi. La mayoría de ustedes son gente honrada, sus extractos bancarios lo demuestran. Soy uno de ustedes, y por eso confío mi vida a ustedes. Akashi tomó un papel largo y lo puso sobre la mesa. Estaba dividido en 2 partes, con los nombres de todos en un lado. Nuestro objetivo es un maestro sangre, alguien a quien solo el avatar en estado avatar podría esperar vencer. Si lo confrontamos todos juntos, nos noqueará de una vez, trazó con el dedo. Esta es la ciudad. Cada uno se ubicará en lugares asignados. Los maestros fuego y rayo tendrían el mayor papel, por su capacidad de disparo a distancia. Recuerden, nada de ataques masivos. Nos dividiremos y atacaremos desde diferentes ubicaciones y distancias. Si controla la sangre de alguien, los maestros rayo y fuego le dispararán para distraerlo. Esto debería derribarlo. Pero ese hijo de puta es astuto, y si se fuga, irá a esta ubicación. Desde ahí hay 2 rutas de escape. El coche y el mar.
Tendremos gente lista para destruir su coche y su barco. Tendremos personal en sus residencias, ubicadas como aquí se muestra. Por favor, hagan su trabajo y quizá capturemos a este terrorista, sonrió Akashi. Si necesitan motivación, miren sus estados bancarios y recuerden. Este Tarlock es el que nos presiona para reducir nuestro presupuesto. Así que jodámoslo. Akashi levantó el puño para motivar a su equipo. Pero todos guardaron silencio, sus miradas desviándose a un costado. Parecía que la mayoría tenía miedo de que la jefa les gritara. Aún así, asintieron antes de dispersarse. La operación podía comenzar en cualquier momento, esta noche o mañana. Debo decir, para ser tu primera vez, es bastante impresionante, comentó la jefa, cruzando los brazos y asintiendo a Akashi, que acababa de terminar su presentación. La jefa había sido policía la mayor parte de su vida y recordaba cuando su madre le contó cómo el avatar Aang sometió a Yakone, el anterior maestro sangre que dominaba el inframundo. Yakone había sido casi invencible, suficientemente poderoso como para noquear a muchos maestros a la vez. Incluso Aang fue noqueado la primera vez. Luego, en la segunda ronda, el avatar luchó antes de activar el estado avatar. Era duro admitir que si Yakone hubiera querido matar a Aang cuando estaba inconsciente y sin el estado avatar, lo habría hecho, y habría gobernado toda Ciudad República. Pero la suerte estuvo de su lado. Akashi, sin el avatar, había formado un plan muy bien estructurado basándose en que Tarlock era un maestro sangre. Eso dijo ella, sonrió Akashi con sorna. El párpado de la jefa se contrajo, pero Akashi fingió no verlo. Solo sonrió mientras algunas venas aparecían en su frente. Primero mira su cuerpo, ahora hace bromas sexuales. Sí, respondió ella sonriendo, teniendo en cuenta lo pequeño que eres. ¿Te refieres a mi puesto como detective comparado con otros aquí?, respondió Akashi, sintiendo un pinchazo en el pecho. Ella pasó junto a él, rodando los ojos. En ese sentido, ya sabes a qué me refiero. Siempre puedo demostrar que soy más grande de lo que piensas, replicó. Ella se volvió hacia él. Mis méritos exceden mi rango, aclaró él. Te lo concedo, contestó ella. ¿Está coqueteando conmigo? Akashi se sintió algo incómodo, sonrió y se disculpó. Akashi regresó a su residencia y vio que había recibido correo. Tenía el sello del concejo, una carta y un fajo de billetes de 1000 yuan. Era del concejal Tarlock. Así que comenzó, esbozó Akashi una sonrisa. Capítulo 20. ¿Qué tan idiota cree que soy?, se preguntó Akashi mientras metía los billetes en el bolsillo. Le ayudó a olvidar la situación embarazosa con la jefa de policía. Pero diablos, ella se estaba poniendo juguetona. Tarlock lo había invitado a comprar todos los derechos de su libro y evitar que llegara al mercado. En otras palabras, era un soborno. Si hubiera sido otra persona, quizá la avaricia lo habría cegado. Akashi no era mejor. Sintió una codicia intensa, como si estuviera al final de Nonud November y de pronto fuera un desfile de modelos. El deseo de creer la oferta de Tarlock lo hacía querer creer que lo quería para ayudarlo económicamente. Pero eso fue solo una pequeña parte de mi plan, murmuró Akashi. Muy bien. Akashi agarró un walkie-talkie y ajustó la frecuencia para contactar a los superiores. Aquí Akashi. La operación comienza mañana. Nos reunimos a las 5. Lo dijo mientras abría su sistema y miraba sus estadísticas. Había ahorrado algunos niveles gracias al entrenamiento intenso. Tenía mucha agilidad, que ya era buena, y 5 puntos en resistencia, lo cual debía ser suficiente. La fuerza era decente. Creía poder golpear rápido sin dañarse la mano. Su aire control rondaba el nivel 8, algo muy distinto a cuando salió de la academia. Se puso de pie, apuntó con 2 dedos hacia arriba y giró. El aire se acumuló alrededor de sus dedos y, al detenerse, el aire salió como un látigo, golpeando la pared y causando un corte de 3 centímetros de profundidad y 1 metro de largo. No hace falta decir que soy de clase maestro aire y no de clase guerrero. Además de la agilidad para esquivar y realizar movimientos de control, la sabiduría es mi resistencia para el aire control. El objetivo, sin embargo, está por encima de eso, es un maestro sangre. Puede que necesite recuperación de HP y de Ki por igual, ya que ambas estadísticas parecen difíciles de subir desde el principio. Sabiduría 4-6. Vitalidad 3-5. HP 250.
Key 150. Al día siguiente, Tarlock estaba en su oficina. Una secretaria guapa que había empezado ayer entró con un café y un sobre. Señor concejal, el detective Akashi le envió un sobre, dijo, dejándolo sobre la mesa. Vete, ordenó él. Cuando ella salió, dio un sorbo a su café mientras miraba su bonito trasero. Luego abrió el sobre. Dentro había un retrato de una mano mostrándole el dedo medio. Tarlock frunció el ceño ante el patético gesto infantil de un detective. ¿Cómo podía un hombre así ser tan estimado e incluso mencionado en el concejo? Ni siquiera tuvo la decencia de devolver el dinero, resopló Tarlock. Parecía necesitar atraer a Akashi fuera del dormitorio. No sería difícil. Solo hacer que alguien lo vigile. Luego capturarlo con sangre control y meterlo en un coche. Entonces podría averiguar quién filtró la información sobre su sangre control y hacer un ejemplo con él y con Akashi. Pensó en todas las posibilidades mientras bebía su café. La secretaria, que resultó ser policía, asintió. El edificio ya estaba vacío y todos habían tomado sus posiciones. Una docena de maestros metal, también llamados maestros tierra, rodearon la oficina de Tarlock. Patrullaron la puerta y se lanzaron contra él, enviando tiras metálicas volando hacia su dirección. Tomado por sorpresa, Tarlock se escondió bajo su escritorio. ¿Qué está pasando?, exigió con rabia. ¿Saben a quién están atacando? Un asqueroso maestro sangre, dijo uno de ellos. Un criminal, añadió otro. Tarlock comprendió rápido cómo se desarrollaban las cosas. La historia de que era maestro sangre no se había filtrado solo a Akashi, sino a todo el departamento de policía. Y al parecer ya tenían pruebas en su contra. Y lo iban a arrestar. En ese punto, fingir ignorancia no serviría. Y podía terminar encadenado de por vida. Muy bien, chasqueó la lengua. Parecía que la única opción era gobernar las ciudades del inframundo. Mientras no hubiera avatar, nadie podría detenerlo. Y, siendo incluso más fuerte que su padre, eso era un hecho. Al mismo tiempo, Akashi estaba en la residencia de Tarlock, mirando a las personas que había aprisionado. Uno era un funcionario corrupto con poder para limitar el presupuesto de la policía. Tras revisar sus cuentas, Akashi sabía que ese funcionario había recibido dinero de tríadas para permitir que operaran. Otro era el jefe de una organización criminal. El otro ayudaba a los criminales a escapar. Poderosos y corruptos. Para Akashi, aunque esas personas no hubieran cometido los crímenes con sus propias manos, no eran distintas de quienes sí los cometían. Si le das un cuchillo a quien mata a un niño, no eres mejor que él. He venido a salvarlos, dijo Akashi, mirándolos con una sonrisa. No, por favor. Vete antes de que regrese, suplicaron. ¿Sí? ¿Quieres meternos en problemas? Eres. Antes de que terminaran, Akashi giró la cabeza y vio un contenedor de gas. Movió la mano ligeramente, liberando el gas que se usaba para calefacción. El gas, obviamente metano o etano o algo similar, era inodoro e insípido. Akashi movió la mano, haciendo que el gas se deslizara y se concentrara alrededor de ellos. Mientras hablaban, perdieron la conciencia y cayeron al suelo. Agitó la otra mano, y un viento fuerte abrió la ventana, dejando que el gas saliera de la habitación. Tarlock asumirá la culpa. Caminó junto a ellos, muertos. Los demás ya estaban tomando sus posiciones, así que nadie lo vio matarlos con gas. Subiste al nivel 8. 2 puntos de atributo. 1 punto de habilidad. Solo vale esto, pensó para sí. Bueno, al menos el mundo es un lugar mejor sin ellos. Al mirar sus cuerpos inertes, no sintió lástima, ni remordimiento, ni arrepentimiento. Supuso que gracias a su vida anterior, disparar a criminales en la cabeza se había vuelto rutinario. A estas alturas ya debería haber probado el café, sonrió Akashi, pensando en Tarlock. Alzó el walkie-talkie y lo acercó a la boca. Los rehenes fueron encontrados muertos. Añade eso a los cargos, reportó. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.